Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:11 de la mañana. Gracias, la enorme interacción, como siempre, de nuestra audiencia. Los comentarios, obviamente los aportes de nuestra gente, ¿no? Yomar decía, es un festival de financiamiento para diferentes actividades. Habrá que hablar también de lavado. En Colombia en 2022 se informó de 2.500 millones de dólares de 2.500 millones lavados. Y en Ecuador en 2023 285 millones. Estamos locos. Yo recomiendo, hace un par de semanas, recomiendo que escuchen, está en el canal de YouTube de Primera Plana, revisen la entrevista que le hicimos hace un par de semanas, Belkis y quienes habla Fernando Carrillo Mena. Fernando Carrillo Mena, académico, estudioso, aquí en este espacio hablaba de que en el Ecuador, más o menos, el lavado mueve como 3.000 millones de dólares, que es una economía pero impresionante. Y por eso la teoría de Fernando Carrillo es que esa es la razón por la cual no se ataca el problema de raíz. Porque eso se está convirtiendo en un sostén de la economía ecuatoriana. Pues es una locura lo que estoy diciendo. O sea, si tú hablas del sostén de la economía ecuatoriana, piensas en las remesas de los migrantes, en los ingresos petroleros, pero en el lavado. 3.000 millones de dólares. Esa es la presunción de Fernando Carrión. Así que recomiendo justamente a propósito de lo que dice Yomar. Es una locura. Una real locura lo que estamos viviendo en el Ecuador. Y en medio de todo esto es prudente conversar sobre este y otros temas con André Benavides. A los tiempos vamos a conversar con mi doctor André Benavides. Él es constitucionalista, abogado en libre ejercicio, especialista además en temas legislativos. Doctor, qué gusto, bienvenido, buen día. Buenos días, estimado Fabricio. Un cordial saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Armónica. Gracias, doctor, por visitarnos. A ver, primero quiero empezar desde la condición de abogado en libre ejercicio de André Benavides. ¿Cómo asume lo que está pasando, la derivación del caso Metástasis, lo que estamos conociendo diariamente, la supuesta relación o maridaje de abogados de libre ejercicio con el narcotráfico y esos abogados convirtiéndose en esta especie de enlace con operadores de justicia para actos de corrupción? Usted como abogado, ¿cómo le ha caído esto, André? Bueno, yo creo que este es uno de los casos más importantes y emblemáticos que se han dado en la historia del país. Nunca se había visto operativos, investigaciones con la trascendencia que tuvo este caso Metástasis. Si bien es cierto, el narcotráfico, la delincuencia organizada, ha ganado espacios en las calles y plazas del país, pero no se sabía que los tentáculos de estas organizaciones cooptaron a jueces, a fiscales, a policías e inclusive a abogados en libre ejercicio. Si bien es cierto, toda persona tiene derecho a la defensa y al debido proceso. No está mal que como abogado defiendas a este tipo de personajes. El problema, estimado Fabricio, se da cuando como abogado formas parte de la estructura de delincuencia organizada. Ahí se da el problema. Y evidentemente el trabajo que ha hecho la Fiscal General del Estado ha demostrado todo este fenómeno que se ha dado y que muchas veces fue un secreto a voces. Porque si bien es cierto, se conoce, se ha escuchado, se rumora, en efecto, que algunos carteles han cooptado jueces, fiscales, pero no sabíamos en esas magnitudes que inclusive el propio presidente del Consejo de la Judicatura o expresidente también formaba parte de aquello. Y obviamente que lo único que podemos ver es que la corrupción, la delincuencia organizada estaba institucionalizada en el Estado. Ahora, ¿qué valor le tiene que dar la sociedad al contenido de los chats? Porque está claro que los chats te revelan una serie de cosas, te dan más o menos un hilo conductor. Pero de modo alguno entiendo, los chats pueden ser una prueba concluyente, pueden servir obviamente para el desarrollo de la investigación, pero no pueden ser no puede ser esa la prueba madre, ¿o sí, doctor? Desde ningún punto de vista. Yo creo que más bien estos chats lo que viene a hacer es una prueba referencial que nos lleva a obtener otro tipo de pruebas que son más contundentes. Entonces aquí se ha comentado una serie de delitos. Desde temas de delitos contra la eficiencia en la administración pública, en la construcción de determinadas obras, temas de sobornos a determinadas autoridades, tráfico de armas, etcétera, etcétera, pero obviamente que tienes que realizar otro tipo de pruebas que justamente confirmen, demuestren que lo que se dice ahí es totalmente cierto.
Por un lado, yo creo que esta prueba sí es interesante para el tema de delincuencia organizada, pero hay otro tipo de delitos que requieren otra experticia y otro tipo de pruebas para poder comprobarse. Correcto, doctor. Quería empezar justamente la entrevista con una valoración suya sobre esta que es la noticia del momento, el caso Metástasis. Vamos al otro. Hoy a las 4 de la tarde el Pleno de la Asamblea Nacional se instala para conocer un oficio emitido por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, que le pide autorización a la Asamblea para enjuiciar penalmente al ex vicepresidente Jorge Glass por el presunto delito de peculado en el caso de la reconstrucción de Manabí. Desde el momento en que el juez Rivera envía a la Asamblea Nacional el pedido de autorización, esto ya generó una polémica y una discusión jurídica porque hay casos análogos sobre los cuales se entiende que ya no aplicaba el pedido de autorización. Y además hay un antecedente muy cercano, hace 4 años, en 2019, cuando la jueza Daniela Camacho le envía a la Asamblea Nacional un pedido de autorización para enjuiciar penalmente en el caso sobornos al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass, y la Asamblea le devuelve el pedido porque le dice, a ver, esa norma que implica la autorización corresponde a presidentes y vicepresidentes en funciones, y Correa y Glass dejaron de ser presidente y vicepresidente en funciones y no procedía esa autorización. Por eso a alguna gente le ha llamado la atención. Esto va a ser conocido hoy en la Asamblea Nacional. ¿Qué escenarios se pueden manejar? ¿Qué debería hacer la Asamblea, doctor, en este caso específico que además se ha prestado, y yo lo advertí ayer en este espacio, se ha prestado para la suspicacia? Porque hay quienes atan lo que pasó el martes con la ley económica con la que podría pasar el día de hoy. Doctor André Benavides. Respecto de aquello, hay varios escenarios que son más políticos que jurídicos. Vamos con un primer comentario. A ver, la Corte Nacional de Justicia ya debería actuar conforme la Constitución y la ley, porque aquí sí llama la atención que jueces de la más alta magistratura realicen este tipo de solicitudes. Hace unas semanas, este juez, en la audiencia de formulación de cargos, justamente dijo, oigan, un ratito, aquí necesitamos la autorización de la Asamblea Nacional como un requisito de procedibilidad para seguir con el juicio penal en contra de un ex vicepresidente. ¿Y qué hizo el juez? Suspendió el proceso y mandó a la Asamblea Nacional. 2 comentarios. O es un tema deliberado para retardar el proceso, o en efecto el juez, para evitar causar una nulidad, dice, curémonos en sano y mandemos por si acaso a la Asamblea Nacional. Pero en este segundo escenario, yo le pregunto a usted si para el juez, tomándole lo que usted dice, que el juez quiere evitar cualquier tipo de duda o de presunción de que mañana pasado alguien le pida la nulidad o interponga el recurso de nulidad porque no hubo autorización de la Asamblea. Pero ¿qué pasa con el antecedente de 2019? Es que es justamente aquello. Ya también existe actuaciones de otros jueces, como tú bien señalas, Fabricio, de la jueza Camacho, que también hizo este mismo requerimiento. Entonces parece que el juez quiere curarse en sano, pero para mí no debería pedir esta autorización. Primer punto. Vamos con lo segundo en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que debería pasar el día de hoy? La Asamblea Nacional, en efecto, tiene la competencia para autorizar el enjuiciamiento penal en contra de presidentes y vicepresidentes. En eso estamos de acuerdo. Lo que no tiene competencia la Asamblea Nacional en este momento es para autorizar el enjuiciamiento penal de expresidentes y ex vicepresidentes. Y aquí vamos con lo que ya ha hecho la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional hace algunos años, y como tú bien lo señalas, Fabricio, en el caso Correa, Glass y otros, se inhibió de conocer el asunto. Es decir, que la Asamblea Nacional, al tratar este tema, porque tiene que conocerlo, más no discutirlo, lo que tiene que decir es, perfecto, nos ha llegado esta autorización, que es improcedente, nosotros, Asamblea Nacional, no tenemos competencia para aquello, y con una resolución legislativa, que requiere mayoría simple, devolver la petición al juez de la Corte Nacional. Es decir, no pasar a debatir y votar el fondo, que es la autorización, sino debatir y aprobar una resolución que en la forma implique, a ver, nosotros nos declaramos incompetentes y nos inhibimos y le devolvemos al juez por estas razones jurídicas. Así es, porque si no estamos hilando tan fino que si mañana, supongamos,
al expresidente Rodrigo Borja o al expresidente Osvaldo Hurtado tienen un tema penal. Bajo la lógica de jueces de la Corte Nacional y de algunos asambleístas, se requeriría autorización previa de la Asamblea Nacional. Imagínense ustedes eso, Fabricio. Pero también aquí tenemos que verlo esto con un matiz de carácter político. Porque en Ecuador lo imposible es lo probable. Y aquí podemos ver que también puede servir esto como un arma de negociación. Y esperemos que la aprobación de la ley económica urgente en la Asamblea Nacional, la ley tributaria del presidente Noboa, no haya tenido como moneda de negociación la situación jurídica del señor Glass. Porque no quisiera que la Asamblea Nacional, tratando de ver la forma de cumplir su palabra algunos sectores, conozca esta petición y vote sobre esa petición y no se inhiba. Y ahí generamos un precedente que en realidad puede tener repercusiones en otro tipo de procesos. ¿A qué se refiere? Porque en el momento que la Asamblea Nacional conozca aquello y supongamos autoriza el procesamiento penal, diríamos que en los otros casos de hace 4 años, Correa, Glass y otros sobornos, diríamos que tiene un vicio de nulidad porque la Asamblea Nacional no dispuso la autorización. Y en contrapartida, vamos a ubicarnos en el escenario de que la Asamblea no opta por el camino de, a través de una resolución con mayoría simple, inhibirse y devolver el pedido al juez, sino que finalmente debate y decide votar la autorización. El tema es que los números no dan. No dan porque se necesitan 92 votos, que es mayoría calificada de las 2/3 partes, y no dan porque es imposible que se logren esos 92 votos porque Revolución Ciudadana tiene 51. Y está claro que Revolución Ciudadana no va a apoyar una autorización para enjuiciar penalmente al ex vicepresidente Jorge Glass. Sin esos 51 no alcanzan los 92. ¿Ahí qué pasaría? El tema quedaría en el limbo, simplemente no hay autorización. Ahí, como dirían los asambleístas y que ha sido una costumbre, ya dirían que es negativa tácita. Claro, porque claro, no vas a tener los votos y decir negativa tácita. Te van a decir, se van a inventar esa figura. Pese a que las resoluciones de la Asamblea se aprueban en positivo siempre. Así es, pero aquí también ojo con esto. ¿Qué tal que sí dan los votos? Porque ahí tú tienes el otro análisis. En este caso sí te autoricé, pero en los otros no. Entonces también puede ser un arma de doble filo que quieran utilizarlo para ver cómo vician los otros procedimientos, aunque ya procesalmente creo que no sería en realidad viable, pero para instancias internacionales sí te puede generar algún tipo de ruido. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Nosotros tenemos una deficiencia en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cambio, si es que no se pronuncia dentro del plazo establecido. Por ejemplo, en el caso del levantamiento de inmunidad de asambleístas, te dice que si tú en los 30 días no te pronuncias, se entiende como concedida esa autorización para procesar penalmente. Pero en el caso de presidente y vicepresidente no te dice absolutamente nada. Entonces también puede ser que sesionen y no resuelvan nada. Pasarán los 30 días y diga concedido la autorización penal. Entonces tenemos también este tipo de vacíos normativos que permiten la interpretación política de este tipo de cuestiones que evidentemente allanan el camino para ver la forma como pueden llevar un proceso penal de estas características. ¿Usted políticamente cómo ve el escenario, doctor? O sea, para mí está clara la discusión jurídica. Es más, yo creo que no hay discusión jurídica en este tema. Yo coincido que la Asamblea no tiene nada que hacer en este caso, lo comenté ayer con la audiencia. Pero políticamente... No, políticamente puede pasar de todo. Pero usted, ¿cómo le ve? A ver, aquí vamos a hacer especulaciones. Ya, varias especulaciones. Es parte del juego político, ¿no? Ya, como yo decía, Fabricio, yo no quisiera pensar que la aprobación con más de 100 votos de la ley tributaria tenía como moneda de cambio lo que vaya a pasar el día de hoy a las 4 de la tarde en la Asamblea Nacional. Porque el momento que se conozca y se vote aquello, evidentemente estás viciando algunos procedimientos. Y también estás generando un precedente para que mañana cualquier proceso que se siga en contra de presidentes o ex vicepresidentes o expresidentes tenga que tener la autorización de la Asamblea Nacional. Ahora bien, vamos con otro escenario político que también está sobre el tapete. ¿Qué pasa con la condición de asilado, llamémosle así, o de huésped del señor Glass? Claro, en este momento tiene una condición de huésped, pero ayer Eduardo Franco Lor, el abogado de Jorge Glass, ha confirmado que van a presentar el pedido de asilo político
a los Estados Unidos mexicanos, porque así se llama ese país. Y entonces ahí vamos al segundo punto. A ver, yo como Asamblea Nacional puedo decir, ¿sabes qué? Yo he negociado este tema de la autorización, pero mejor vamos por otro lado para hacerla más elegante y que no genere tanto ruido y no comprometa a los asambleístas. Perfecto, nos inhibimos. Pero como moneda de cambio, el salvoconducto respecto del asilo diplomático. Ya. Entonces, si a mí me preguntas, Fabricio, el asilo diplomático o político, como quieras llamarlo, no procede. ¿Por qué? Porque una de las limitaciones es que la persona que se somete a este tipo de beneficios, de blindaje, no debe haber cometido delitos comunes. Sino delitos políticos. Ya, delitos políticos. Pero hasta donde yo sé, delitos contra la administración pública no son delitos políticos. Pero a María de los Ángeles Duarte, por un delito común, le concedió el gobierno argentino el asilo. Y ella permaneció 2 años en la embajada de Es Argentina. que eso es lo que puede pasar, porque tranquilamente el gobierno mexicano puede decir, ¿saben qué? Aquí sí existe persecución política, etcétera, etcétera. Pero el gobierno mexicano puede en su autonomía valorar eso y considerar que efectivamente hay una persecución. Claro, y decir, tenga su asilo. Y ahí lo que corresponde es que el gobierno mexicano pida al gobierno ecuatoriano el salvoconducto para que el señor Glass tenga una suerte de inmunidad, llamémosla así, para que salga de la embajada al aeropuerto y directo a México. Y con eso, obviamente, ya el señor podrá evitar todos los procesos penales que hay aquí en su contra. Pero ¿usted cree que si se da, digamos, el estatus de asilado a Jorge Glass, que no tengo dudas que México le va a dar, el Estado ecuatoriano está obligado a otorgar el salvoconducto? Desde ningún punto de vista. Pero debería otorgarle, si el gobierno de otro país entiende que Glass, en este caso, es un perseguido político y le concede el estatus de asilado, ¿debería el gobierno ecuatoriano, aunque no esté obligado, conceder ese salvoconducto? En ejercicio de la soberanía que tiene el Estado ecuatoriano, el presidente de la República, Cancillería, tiene amplias facultades discrecionales de aceptar o no ese salvoconducto, de darlo o no darlo. Tal como lo hizo en su momento con la señora Duarte, que pidieron el salvoconducto y no lo dio. ¿Y qué pasó la señora Duarte? Tuvo que salirse por las ramas y, claro, 2 años y después. fugarse. Claro. Lo mismo podría pasar con Glass. Lo mismo yo creo que están esperando que se les duerma el diablo a la policía que está aquí en la 6 de diciembre de Naciones Unidas y por ahí salirse. Pero también aquí podría ocurrir lo que usted acaba de señalar, que eventualmente el gobierno decida no abrirse frentes con México, porque además, más allá de la política interna, con México también hay unos intereses comerciales, el acuerdo comercial con México quedó en suspenso porque no hubo, digamos, una apertura para negociar ciertos productos, etcétera. Yo no sé si el gobierno del presidente Daniel Noboa tendrá interés en insistir en el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. O sea, hay una serie de situaciones ahí con México que no conviene abrirse este frente de ruptura diplomática con ellos, me imagino, ¿no? Así es. Y yo no quisiera pensar, estimado Fabricio, que bajo el cacareado discurso que se deben cumplir tratados y convenios internacionales, el gobierno dé ese salvoconducto. Y ahí veríamos en realidad, y eso es lo que pensamos y especulamos algunos, que los votos que se dieron esta semana para aprobar la ley tributaria es prácticamente una secuela de lo que en su momento pasó en el 2021 con la ley tributaria de Lazo. En un caso, los asambleístas, ¿qué hicieron? Se abstuvieron. Se abstuvieron. Y entró por el Ministerio de la Ley. En cambio, en este caso lo hacen de otra forma. En cambio, te ponen los votos. Más de frente. Ya de frente dicen, ponemos los votos. Ahora sí, cumplimos, te toca tu parte. Y a pensar, porque nuestros políticos son previsibles. Vea, mientras nosotros debemos estar en Navidad, el domingo, celebrando con la familia, el señor Glass capaz está saliendo de la embajada o el 31 de diciembre. Porque así le bajas un poco el ánimo, porque la gente está preocupada del año viejo que en realidad de lo que pasa con el señor Glass. Doctor, gracias por el tiempo, por la gentileza y por las reflexiones. Muchas gracias por la invitación, estimado Fabricio. Un cordial saludo para todos. Gracias a André Benavides, que ha estado con nosotros, reflexionando un poquito sobre lo que está pasando en la función judicial con el caso Metástasis, pero también y fundamentalmente ese fue el eje de la entrevista. Lo que va a pasar hoy en la Asamblea Nacional, 4 de la tarde se instalará el Pleno de la Legislatura para conocer este pedido de un juez de la Corte Nacional de Justicia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.